Bienvenidos a esta tercera sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a explicar qué es la economía de mercado y por qué, desde el punto de vista tanto de la ética como de la economía, es la mejor opción en materia económica. Ya vimos que el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, y ya vimos cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir por el lado de la oferta para minimizar el problema de la escasez. Y esas condiciones son que se produzca y ofrezca la mayor cantidad posible de bienes y servicios y que los mismos se ofrezcan al menor precio posible. Hoy toca ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para minimizar la escasez por el lado de la demanda. Porque, a ver, no basta con que se ofrezca la mayor cantidad de bienes y servicios posibles al menor precio posible para que la mayoría de las personas tenga acceso a ellos. Hay que tomar en cuenta también el lado de la demanda. Y la condición que se tiene que cumplir por el lado de la demanda para minimizar el problema de la escasez es que los trabajadores generen, vamos a decirlo así, el mayor ingreso posible, ingreso que no es otra cosa más que el producto del trabajo y que se requiere para poder acceder a la gran mayoría de los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, la mayoría de los cuales hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que tener trabajo. ¿Qué se requiere para que la generación de ingresos de parte de los trabajadores sea la mayor posible? Se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, la relacionada con la productividad. A los economistas se nos llena la boca diciendo que para que, por ejemplo, aumenten los salarios, lo primero que se requiere es que aumente la productividad de los trabajadores. Y sin duda alguna que los incrementos en la productividad son una condición necesaria, mas no suficiente, para que aumenten, por ejemplo, los salarios. De que la productividad es importante, sin duda alguna, pero desafortunadamente no es la única condición que se tiene que cumplir para que aumenten los salarios. Pero antes de pasar a ver cuál es la otra condición que se tiene que cumplir para que aumenten los salarios, déjenme poner un ejemplo para explicar de la manera más clara posible por qué los aumentos en la productividad son una condición necesaria para que aumenten las remuneraciones del trabajador. A ver, supongamos que mi oficio es ser clavaclavos. Yo me dedico a clavar clavos y que cobro un peso por clavo clavado. Cobro un peso por clavo clavado. Y en cada uno de los tres ejemplos que vamos a considerar, supongo que trabajo una hora. Hay que mantener constante el tiempo trabajado para poder hacer la comparación correcta. Vamos a suponer el primer caso, que sería aquel en el cual la única herramienta con la que cuento para clavar clavos es mi pulgar. Es la única herramienta con la que cuento para clavar clavos. ¿Cuántos clavos podría yo clavar en una pared en una hora utilizando como herramienta mi pulgar? Es decir, presionando el clavo con mi pulgar para introducirlo en la pared. Bueno, probablemente en la realidad no podría yo introducir un solo clavo. Pero para no verme tan inútil, supongamos que en una hora, utilizando como herramienta mi pulgar, logro introducir en la pared un clavo. ¿Cuál es mi remuneración? Un peso. Recordemos que cobro peso por clavo clavado. Segunda opción, sustituyo el pulgar por un martillo, que es una herramienta mucho más eficaz a la hora de introducir clavos en las paredes. Y que con el martillo en una hora logro clavar 100 clavos. Ahora mi remuneración será 100 pesos. Recordemos, cobro a razón de un peso por clavo clavado. ¿Por qué si en ambos casos, en el del pulgar y el del martillo, trabajé el mismo tiempo una hora, en el segundo caso mi ingreso se multiplicó por 100? Pues porque el martillo es una herramienta mucho más eficaz que el pulgar cuando de clavar clavos se trata.
y que sea una herramienta mucho más eficaz, quiere decir que quien usa un martillo para clavar clavos es mucho más productivo que quien usa su pulgar para introducir clavos en la pared. ¿A qué se debió el aumento, en este caso una multiplicación por 100 de mi remuneración? Al hecho de que me volví más productivo porque el martillo es una herramienta más eficaz que el pulgar para clavar clavos. Imaginemos una tercera opción. Sustituyo el martillo por una pistola clavaclavos, lo cual me permite ahorrarme, vamos a decirlo así, 4 movimientos. ¿Por qué? Vamos a suponer que con el martillo necesito yo 5 martillazos, 5 movimientos para clavar un clavo. ¿Cuántos movimientos necesito con una pistola clavaclavos? Uno solo. Apretar el gatillo de la pistola por cada clavo. La pistola clavaclavos me ahorra 4 movimientos con relación al martillo, y vamos a suponer que ahora, en una hora, con la pistola clavaclavos, clavo 500 clavos en la pared, por lo que mi remuneración es ahora de 500 pesos. ¿Por qué? Si trabajé exactamente el mismo tiempo, una hora, ahora mi ingreso se multiplicó por 5. Con el martillo mi ingreso era de 100, con la pistola clavaclavos mi ingreso es de 500. Pues porque la pistola clavaclavos es una herramienta más eficaz que el martillo para clavar clavos, lo cual le permite a quien utiliza la pistola clavaclavos ser mucho más productivo en comparación con aquel que utiliza el martillo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo para entender por qué el aumento en la productividad, que depende de contar con mejores herramientas más eficaces para realizar una tarea, es una condición necesaria para que aumenten las remuneraciones del trabajador, necesaria pero no suficiente. Imaginen ustedes un empresario que inventa una fórmula para medir objetivamente los aumentos en la productividad de sus obreros. Y uno de estos obreros aplica la fórmula y el resultado es que hubo un incremento en su productividad del 10%, va a ver al patrón, le muestra los resultados, el patrón dice: sí, efectivamente es mi fórmula, está bien aplicada, tu productividad aumentó 10%. El obrero podría decirle: entonces me corresponde un aumento en mi salario, ¿sí?, de 10%. Pero ¿qué sucede si el empresario le responde algo así? Sí, efectivamente, aumentó tu productividad un 10%, tú me estás diciendo que te corresponde un aumento salarial del 10%, pero ten en cuenta que allá afuera hay 5 personas desempleadas con las mismas calificaciones que tú tienes para desempeñar este trabajo. De tal manera que si tú insistes en un aumento salarial del 10%, lo que yo puedo hacer es sustituirte por alguno de los trabajadores desempleados dispuestos a trabajar por un salario menor del que te estoy pagando. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con los aumentos en la productividad para que aumenten los salarios. Es más, que un aumento en la productividad del trabajador no se traduce automáticamente en un aumento en su salario, porque entre el aumento en la productividad y el aumento en el salario está, entre otras cosas, la decisión del patrón de incrementar el salario, ¿sí? Pero el salario no se determina nada más, los aumentos en el salario no se determinan nada más por los aumentos en la productividad. Hay que tomar en cuenta, y esto es economía 1, economía básica, la relación entre la oferta y la demanda de un tipo de trabajo en su mercado laboral. A ver, vamos a suponer una situación en la cual la cantidad demandada de trabajo de parte de los empleadores sea menor que la cantidad ofrecida de trabajo de parte de los trabajadores. Supongan una empresa que necesita un trabajador y 10 personas que quieren trabajar en esa empresa, ¿sí? La empresa necesita solamente un trabajador. ¿Cómo va a decidir el empresario a cuál de esos 10 trabajadores contratar, suponiendo que los 10 tienen exactamente las mismas calificaciones para desempeñar ese trabajo? ¿Cómo decide el empresario, en este caso, a cuál trabajador contratar? Al que esté dispuesto a trabajar por un menor salario.
Simple y sencillamente, al que esté dispuesto a trabajar por un menor salario. Para decirlo en otros términos, el empresario organizaría una licitación entre los 10 trabajadores. A ver, ¿quién de ustedes está dispuesto a realizar este trabajo en mi empresa por un menor salario? Y ese es al que yo contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la cantidad demandada de trabajo de parte de los empleadores es menor que su cantidad ofrecida por parte de los trabajadores, la presión sobre los salarios es a la baja. ¿Qué se necesita para que esa presión sobre los salarios a la baja se convierta en una presión a la alza sobre los salarios? Lo que se necesita es que la cantidad demandada de trabajo de parte de los empleadores, de parte de las empresas, de parte de los negocios, sea mayor que la cantidad ofrecida de parte de los trabajadores. Vamos a suponer que hay, ¿sí?, una demanda para un determinado tipo de trabajo de 10 y la oferta de ese tipo de trabajo es nada más de una. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Que este trabajador va a organizar, vamos a decirlo así, una subasta de su trabajo entre las 10 empresas. Y les va a preguntar, ¿cuál de ustedes está dispuesta a pagarme un mayor salario? Y aquella que esté dispuesta a pagarme un mayor salario, pues es la empresa con la cual me voy a ir a trabajar. Entonces, no basta con los aumentos en la productividad para que las remuneraciones del trabajo en general y de los salarios de los obreros en concreto aumenten. Además, se requiere que la cantidad demandada de ese tipo de trabajo en su mercado laboral sea mayor que la cantidad ofrecida, que la cantidad demandada de parte de los empleadores sea mayor que la cantidad ofrecida de parte de los trabajadores. ¿Y qué se requiere para que se dé esta condición en los mercados laborales? Que la inversión directa sea la mayor posible. A ver, la inversión directa es la que se destina a producir bienes y servicios, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Vuelve a aparecer esta variable tan importante que es la inversión directa, que ya había aparecido cuando analizamos cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir por el lado de la oferta para minimizar el problema de la escasez. Ahora que estamos considerando cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir por el lado de la demanda para minimizar el problema de la escasez, vuelve a aparecer la inversión directa. Y déjenme poner un ejemplo muy claro de inversión directa. A ver, supongamos que yo tengo guardado un dinerito y quiero hacer realidad el sueño de toda mi vida, que es ser mi propio patrón. Quiero convertirme en empresario y tener mi propio negocio. Y lo que decido es poner una taquería. ¿Sí? ¿Para qué? Para producir y ofrecer los bienes y servicios que se producen y ofrecen en las taquerías y que todos sabemos cuáles son. Bueno, ¿qué es lo primero que necesito? Necesito las instalaciones. Y una vez que tengo la instalación, el local, necesito el equipo, ¿sí?, propio de una taquería. Instalaciones, maquinaria y equipo. Y una vez que tengo las instalaciones, la maquinaria y el equipo, necesito contratar gente, porque yo solo no voy a poder operar la taquería. Necesito contratar gente, creación de empleos. Y como aquellos a quienes contrate les voy a tener que pagar un sueldo, generación de ingresos. Vean ustedes, por favor, insisto en el tema porque es muy importante, todo lo que depende de las inversiones directas. Producción de bienes y servicios, creación de empleos, generación de ingresos. Y si hemos de minimizar el problema de la escasez por el lado de la demanda, se necesita aumentos en la productividad, pero también que la cantidad demandada de trabajo de parte de las empresas sea mayor que la cantidad ofrecida de parte de los trabajadores para que los salarios aumenten, y esto depende nuevamente de las inversiones directas. Hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat.
Nos vemos en el próximo.